Descubierto. 15 razones increíbles que revelan por qué podría ser llamada bruja en la Edad Media. Sofía siempre se sintió diferente, como si una sombra de inquietud la siguiera cada vez que se aventuraba a explorar. La curiosidad la había llevado a husmear en los libros antiguos de la biblioteca del pueblo, sumergiéndose en un mundo donde la herbolaria era considerada magia, un poder temido y reverenciado al mismo tiempo. A sus 22 años, era la roca de su familia, cuidaba de su abuela enferma y ayudaba en el arduo trabajo del campo. Pero cada día se sentía más atrapada en una vida que no elegía, con la presión de los demás sobre sus hombros. ¿Era su hambre de conocimiento una bendición o una maldición? Los días pasaban entre el susurro del viento en los cultivos marchitos y la preocupación por su abuela. Cuando el ganado comenzó a enfermarse sin razón aparente, el pueblo se sumió en la histeria. La gente murmuraba sobre una maldición y las miradas desconfiadas se dirigían hacia ella. Sofía sabía que su curiosidad podría ser una solución, pero el miedo en sus corazones era palpable. Su propia familia la instaba a conformarse, a no provocar más problemas. ¿Qué hacer cuando el amor familiar se convierte en un grillete que aplasta tus sueños? La tensión se acumulaba en su pecho mientras recordaba las advertencias de su madre: no hagas más preguntas, Sofía. La sabiduría solo trae dolores. Pero su deseo de comprender el mundo y las plantas que la rodeaban era más fuerte. En su mente se arremolinaban pensamientos contradictorios: podía ayudar, podía salvar, pero al mismo tiempo podría arriesgarlo todo. La presión social era como una niebla oscura que la envolvía, haciéndola dudar de sí misma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El descubrimiento de un antiguo diario en el desván de su abuela cambió todo. Ese legado de su familia, lleno de relatos sobre sabiduría y persecuciones, la llevó a un profundo dilema. ¿Debería aceptar el miedo que la envolvía y renunciar a su pasión, o abrazar la verdad que sus ancestros habían defendido? Las emociones la atormentaban. Cada página del diario parecía gritarle que el conocimiento era su derecho de nacimiento, que la valentía de sus antepasados también corría por sus venas. Pero la incertidumbre de enfrentarse al pueblo era aterradora. La lucha interna crecía, como un volcán a punto de entrar en erupción. En su mente, los pensamientos chocaban entre sí: esto es un don vs. Todos me miran como una anomalía. Temía ser lo que el pueblo decía que era, temía que su deseo de aprender la convirtiera en un paria. En su pecho, el deseo de rebelarse contra su destino se entrelazaba con el pánico de la soledad, de estar aislada. Justo cuando su resolución comenzaba a solidificarse, la oscuridad de la sala se adueñó del aire, una confrontación se avecinaba, y las voces se elevaban. Podía sentir cada mirada como un peso, un recordatorio de que su decisión definiría no solo su futuro, sino el de su familia. El cruel destino de la luz apagándose, dejando solo incertidumbre, se cernía sobre ella. ¿Tomaría la decisión correcta? ¿Podría su voz romper la niebla del miedo? Todo estaba en juego, y el desenlace era más incierto que nunca. Sofía sintió que la respiración se le cortaba en el momento en que la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Había llegado el momento de enfrentar sus propios fantasmas, de dejar de ser una espectadora en su propia vida. Las palabras de su madre resonaban como un eco lejano, pero ya no podía dejar que el miedo la guiara. En un instante, la determinación comenzó a tomar forma dentro de ella. No se podía permitir ser una sombra más que se difumina en la oscuridad. Con el diario de su abuela aún en las manos, la joven se preguntó si acaso no había en su interior una fuerza capaz de desafiar al pueblo, de utilizar el conocimiento ancestral que tanto la había cautivado. Sabía que la herbolaria, con sus secretos y propiedades curativas, podría ser la clave para demostrar que el poder de la naturaleza podía ser benéfico. Miró por la ventana. Las sombras alargadas del atardecer se filtraban en la sala, llenándola de una luz tenue que parecía cantarle promesas de cambio. Construir un plan no sería sencillo. Teniendo en cuenta los murmullos que ya la rodeaban, entendió que, para defender su pasión, tendría que demostrar su valía. Juntar a las personas del pueblo, presentarles su descubrimiento. Pero, ¿sería ese un acto de valentía o de imprudencia? La lucha interna volvió a asediarla,
con pensamientos inundados por el miedo al rechazo, a la pérdida, al fracaso. Aún así, la idea de seguir el camino fácil ahora la llenaba de desasosiego. Después de muchas noches de deliberación, encontró el coraje para acercarse a su abuela. En su voz temblorosa, con firmeza, explicó sus planes. La anciana, con su mirada cansada pero firme, comprendió el fuego en los ojos de Sofía. Mi amor, el conocimiento no tiene peso si no lo usas para dar sentido a tu vida. Nunca temas lo que llevas dentro, susurró, brindándole la aprobación que tanto necesitaba. Fue en ese momento, cuando la conexión entre ambas se hizo palpable, que Sofía sintió una claridad en su propósito. Las noches se convirtieron en un espacio sagrado donde unió sus enseñanzas a la práctica. Experimentó con hierbas, investigó sobre sus propiedades, las combinaciones que podían sanar. Con cada pequeño éxito, su confianza creció. Se dio cuenta de que la sabiduría estaba intrínsecamente vinculada con el acto de arriesgarse. Solo así se podía iniciar el camino hacia el verdadero conocimiento. Aún así, la incertidumbre la seguía como una sombra. Un día, mientras preparaba una mezcla para el ganado enfermo, se encontró rodeada por algunos de sus vecinos. La horda de miradas acusadoras y desconfiadas la hizo dudar de nuevo. Impulsada por la adrenalina, presentarse frente a ellos fue como pararse en el borde de un abismo. Era consciente de que su intención era ayudar, pero temía que el miedo la traicionara. ¿Cómo convencer a quienes la veían como un monstruo? Sofía decidió que no podía retroceder. Con la voz firme, hizo una demostración de su trabajo, explicando las propiedades curativas de las hierbas que había preparado. Para su sorpresa, algunos comenzaron a mostrar interés, preguntando. La energía de la sala cambió, aunque la desconfianza persistía. En su interior, sentía como el remolino de emociones la arrastraba, esperanza, miedo, el peso de traer luz a un lugar donde la oscuridad había prevalecido tanto tiempo. Pero el momento culminante llegó cuando uno de los hombres, el líder del pueblo, se acercó. Su mirada era intensa, y en su voz grave se podía escuchar una mezcla de desafío y ocasión. ¿Crees que puedes salvar a nuestro ganado con tus pociones? ¿Qué eres diferente a lo que dicen? Porque si fallas, te perseguirán a ti, no a tus hierbas. La sala quedó en silencio. Sofía sintió como cada mirada se mantenía fija en ella. Ahora, no solo su futuro estaba en juego, sino también su legado familiar. Golpeó el suelo con firmeza. Estoy lista para demostrarlo, respondió con voz clara. Mientras retumbaba la respuesta en el aire, comprendió que el camino hacia su destino se había iniciado. La confrontación había comenzado, y el desafío se extendía ante ella como un vasto mar lleno de posibilidades, pero también de peligros. Con cada latido de su corazón, se preparaba para el próximo capítulo de su vida, sintiendo la tensión en el aire y un nuevo fuego encendiéndose en su alma. La batalla por su voz estaba a punto de comenzar. ¿Sería lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta? El silencio que siguió a su declaración era denso, como un manto que le oprimía el pecho. Sofía tomó un profundo respiro, intentando encontrar un punto de calma en medio del torbellino de emociones. Sentía la presión de las miradas, el peso de sus expectativas y el eco de la desconfianza, todo entrelazado en un mismo instante. Era el momento de actuar con la determinación que había cultivado en su interior. Mientras explicaba el proceso de sus preparaciones para el ganado enfermo, sus palabras se entrelazaron con la esencia de su ser. Cada explicación que daba no solo era un intento de mostrar lo que sabía, sino también una afirmación de su lugar en este mundo. Estaba consciente de los peligros que conllevaba arriesgarse a ser vista como una bruja, pero no podía dejar que eso la detuviera. Lo que estaba en juego era más grande que su reputación, se trataba de su identidad y de la historia de su familia. Los murmullos comenzaron a cesar a medida que su voz fluía con más confianza. A medida que explicaba los beneficios de cada hierba, veía como algunos de sus vecinos comenzaban a quitarse las máscaras de escepticismo. Notó un destello de curiosidad en los rostros de aquellos que antes la miraban con desdén. Sin embargo, también eran evidentes las expresiones de recelo en algunos. La lucha entre el miedo y el conocimiento estaba embebida en el aire. Al terminar su exposición, su mirada se encontró nuevamente con la del líder del pueblo. Eran dos fuerzas opuestas: la tradición del miedo contra el potencial de la sabiduría ancestral. Se sintió vulnerable, expuesta, había revelado su esencia en su búsqueda por la verdad. Pero en la profundidad de su ser sabía que este era su camino, el único que podía liberar a su comunidad de la ignorancia que había mantenido viva la sombra de la desconfianza. No podía permitirse el lujo de titubear ante la presión.
Decidió que, si quería que su visión prevaleciera, tendría que ser más que una simple curandera en un pueblo asustado. Programó una reunión para el próximo atardecer, un espacio abierto donde demostraría las propiedades curativas de las hierbas en condiciones reales. La idea sonaba estremecedora, pero su corazón latía con fuerza. Los días pasaron en un torbellino de preparación. Sofía se sumergió en su estudio, pasando horas revisando el diario de su abuela, recopilando fórmulas antiguas y asegurándose de tener todo preparado para la gran demostración. Sabía que debía enfrentarse a la duda y a la resistencia, tanto de los demás como la que a menudo se apoderaba de ella misma. Forzó su mente a transformar el miedo en un impulso creativo. Sin embargo, en las profundidades de su ser, una sombra de incertidumbre asomaba, ¿y si fallaba? La idea la persiguió como un espectro, pero lejos de amedrentarla, la motivó. Así que, en esas noches de insomnio, cuando el silencio se sentía más pesado, también se encontró comunicando con las hierbas, como si le susurraran secretos de antaño. El tan esperado día llegó antes de lo que esperaba. La plaza del pueblo fue testigo de un grupo de vecinos que se alineaban, algunos por pura curiosidad, otros con una abierta resistencia. La ansiedad hizo eco en su pecho, aplastándolo con una firmeza que parecía crítica. Se plantó en el centro de la plaza, con las manos manchadas de tierra y su corazón latiendo como un tambor de guerra. Hoy demostraré que el conocimiento puede sanar, declaró con una voz que retumbó en la plaza. Un murmullo recorrió a la multitud. Incluso el líder del pueblo se encontraba frente a ella, más expectante que nunca. El instante estaba cargado de posibilidades, había llegado el momento de revelar su verdadero potencial a un pueblo que pronto podría transformarse. Mientras el viento movía las hojas en el árbol cercano, un llamado interno comenzó a crecer en su interior. Sin darse cuenta, Sofía no solo estaba en la cuerda floja ante su comunidad, sino que se encontraba en una batalla interna por su propio reconocimiento. La conexión con las hierbas sí. La vida que llevaba adquirió un nuevo significado, ya no eran solo remedios, sino el camino hacia su propia reivindicación. La mirada del pueblo la retó mientras avanzaba un paso más en su demostración. Pero, en un giro inesperado, percibió un movimiento detrás de ella que la hizo detenerse en seco. Un grupo de hombres comenzaba a acercarse, con miradas que no traían consigo la pregunta sino la certeza de un enfrentamiento. Su corazón se llenó de un nuevo destello de incertidumbre. ¿Estaba lista para lo que se avecinaba? La verdadera prueba estaba a punto de comenzar y el futuro se tambaleaba entre sus manos a la espera de su decisión. Sofía sintió un escalofrío recorrerla al ver cómo se acercaban los hombres, sus rostros marcados por la desconfianza y el desafío. Esa sensación de intimidación comenzó a convertirse en una chispa de determinación. Aquellos hombres representaban el peso de la tradición, un obstáculo que había de ser superado para que su voz y su conocimiento tuviesen cabida. Sabía que, en su interior, se encontraba la capacidad de cambiar la narrativa que los había mantenido encadenados al miedo, como si el espacio mismo vibrara a su alrededor. Hizo un esfuerzo consciente por reunir sus pensamientos. Cada jerga meticulosamente estudiada, cada fórmula que había aprendido de su abuela emergieron de su mente en un torrente, armándola con la confianza necesaria para enfrentar a sus detractores. Sofía debía transformar su miedo en fortaleza, y eso comenzaba por reconocer su propio valor. El primero de los hombres, José, era conocido por su escepticismo inflexible. Tenía un aire de autoridad, y su gesto despectivo al mirar a Sofía le hizo notar que no solo defendía su punto de vista, sino que también buscaba intimidarla. Cuando él habló, su voz resonó como un trueno en un día despejado. ¿Qué pruebas tienes de que tus hierbas pueden sanarnos? ¿Por qué deberíamos creerte a ti, que apenas ha salido del manto de la tradición familiar? El eco de su pregunta reverberó en la multitud. Sofía sentía que cada mirada estaba puesta sobre ella, cada murmullo se amplificaba en su mente. Pero en lugar de fracasar ante la presión, un nuevo pensamiento tomó forma, un desafío. Había un poder en el conocimiento, una verdad que podía salir de su voz. José, no te pido que me creas a ciegas. Te invito a que observes, respondió con claridad, enfocándose en la energía colectiva de la multitud. Hoy no solo compartiré las hierbas y sus usos, sino que demostraré la eficacia de lo que traigo. Te retaré con la posibilidad de lo que el saber ancestral puede lograr. Mientras hablaba, su mente procesaba rápidamente la situación. Debía asegurarse de ser lo suficientemente específica y técnica para convencer a quienes solo conocían el temor. Pensó en utilizar la salvia y la manzanilla, hierbas que había usado para aliviar múltiples dolencias en el ganado. La forma de comunicarse era, por lo tanto, fundamental.
No sería solo un espectáculo, esta era su oportunidad para construir credibilidad y establecer un diálogo. A medida que explicaba los métodos y beneficios, su voz se volvió más firme. Utilizando salvia, puedo ayudar con infecciones, mientras que la manzanilla es conocida por su efecto calmante y antiinflamatorio. No son conjuros ni brujería, son tratamientos que han sido utilizados durante generaciones por nuestros ancestros. Las reacciones comenzaron a cambiar. Sofía pudo notar un leve esbozo de interés en algunos rostros, particularmente en aquellos que tenían familiares que sufrían de males comunes. Era como si las palabras comenzaran a desgastar las murallas de desconfianza que habían sido erigidas por generaciones. Sin embargo, no se sentía del todo segura, y aún persistía el desafío del grupo de hombres. ¿Y si no funciona? Interrumpió otro de ellos. ¿Qué pasará si fallas y alguien resulta herido por tu osadía? Sus palabras tuvieron un efecto inmediato, y Sofía se sintió acorralada una vez más. Pero eso también encendió un fuego en su interior. Era el momento de cambiar el enfoque. En lugar de simplemente defender su postura, decidió invitar a la comunidad a ser parte del proceso, a asumir el riesgo junto a ella. Entiendo tus preocupaciones, y es justo lo que siento. Pero me gustaría que lo dijo como una comunidad, no como una crítica. Los invito a que vivan esta experiencia conmigo. ¿Quién quiere probar las hierbas con sus propios ojos? El desafío de compartir el riesgo se convirtió en una manera de democratizar el conocimiento, de romper las barreras entre la tradición y la innovación. Se enfrentaba a sus miedos y cuestionamientos, pero también habría un espacio para la colaboración y el entendimiento. Mientras algunos de los hombres retrocedían con desdén, otros se adelantaban, curiosos y ansiosos por ver cómo su valentía podría cambiar el rumbo de la duda. Sofía sintió que su corazón latía con renovada esperanza y determinación. Había transformado la resistencia en un llamado a la acción. Pero, en el fondo de su mente, un pensamiento persistía, había todavía una sombra que separaba la tradición de la aceptación, y los hombres no serían el único obstáculo. En medio de este tumulto de emociones, un nuevo desafío se presentaba. El líder del pueblo, que permanecía en silencio, observaba con una mirada incisiva. Su aprobación sería la clave del futuro de su esfuerzo. Si no estaba de su lado, el riesgo de ser etiquetada como la bruja del pueblo pronto pesaría sobre ella con la misma fuerza que antes. ¿Podría Sofía ganarse su favor y, con ello, la aceptación de su propia valía? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero en este claustrofóbico rincón de la plaza, su destino pendía de un hilo. La lucha por su reconocimiento personal, y su futuro, apenas empezaba. El peso de la mirada del líder del pueblo se sentía como una losa, una presión invisible que exigía respuestas y decisiones. Sofía sabía que su futuro dependía no solo de su habilidad para comunicar sus ideas, sino también de su capacidad para conectar con su interlocutor más estricto. En ese momento, su mente se agitaba con estrategias. La posibilidad de ser reconocida se entretejía con el miedo al desprecio. El líder, don Manuel, había sido un símbolo de la tradición en la comunidad, un hombre venerado, pero también temido. Sus decisiones eran implacables, y su apoyo podría ser el cambio que Sofía necesitaba. Al observar su expresión impasible, algo en el interior de Sofía se conmovió, estaba lista para actuar. Decidió arriesgarse e invitar a don Manuel a participar. Don Manuel, estoy segura de que usted sabe bien lo que se enfrenta antes de tomar decisiones. Le invito a que pruebe las hierbas conmigo. Siéntase libre de ser parte del proceso y decidir, como líder, lo que crea conveniente. Las palabras fluyeron como un nuevo elixir en su corazón, en vez de defensa, ofrecía una oportunidad para la colaboración. Los murmullos se apagaron en la multitud, y durante un breve instante, la plaza se convirtió en un microcosmos de posibilidades. Intuía que había dado un paso significativo, pero el resultado seguía incierto. Don Manuel mantuvo su mirada fija en ella, ponderando lo que había propuesto. Tenía que cruzar otro umbral, su respuesta sería indicativa de su propia transformación. Un ligero giro de su boca no era suficiente para anticipar lo que vendría. ¿Y qué harás si falla? ¿Qué explicarás a quienes no encuentran en tus hierbas la esperanza que buscan? Su tono frío revelaba la dureza con la que había tratado a otros aspirantes, pero Sofía estaba decidida a no ceder ante la presión. No tengo la certeza de que todo funcione siempre, pero lo que les presento son alternativas. Vivimos en un mundo en el que la esperanza también se encuentra en lo desconocido y en lo que a veces se desestima. Intentar es un primer paso para buscar soluciones y reconocer lo que nos define como comunidad.
La determinación resonaba en sus palabras, y en su interior una llama de valentía centelleaba. El silencio pareció estirarse por un instante eterno. Los hombres que la rodeaban estaban congelados en un estado de expectación. Sofía aprovechó ese momento para preparar y demostrar su invocación curativa. Un pequeño muestrario de las hierbas y sus propiedades reposaba sobre una mesa improvisada. Preparándose para mostrar la salvia y la manzanilla, comenzó a explicar su origen y su historia. Era su momento de brillar. Mientras hablaba, cada palabra ganaba vida. Se dio cuenta de que su pasión y conocimientos crecían, dibujando imágenes vívidas en las mentes de quienes la escuchaban. Hablaba con conocimiento y se sentía como nunca antes lo había estado. Cada técnica y sus beneficios se entrelazaban en un relato que las tradiciones de su pueblo podrían incorporar sin despojarse de ellas, pero el constante eco de la duda afloraba en su mente. ¿Era suficiente? ¿Cuál sería la reacción de don Manuel al ver sus palabras convertidas en acción? En un giro imprevisto, un grupo de mujeres que estaban observando, algunas incrédulas y otras intrigadas, comenzaron a murmurar entre sí. Sofía podía oír fragmentos de conversaciones. Eso suena lógico. ¿Podría realmente funcionar? Había un cambio en la energía. La comunidad comenzaba a abrirse al conocimiento que ofrecía. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba, la necesidad de la aprobación de don Manuel pulsaba en su mente como un tambor. De repente, el líder tomó una decisión. Se levantó, mirando a la multitud y luego a Sofía. Si decides invitarme a experimentar el posible fracaso, también debes aceptar la consecuencia de un éxito compartido. Estoy aquí como observador, pero también como parte del cambio que vendrá, que tú has lanzado. El aguijón de su respuesta se clavó en Sofía, y una mezcla de ansiedad y esperanza inundó su ser. Había tomado el primer paso hacia la aceptación, pero las miradas de la multitud volvían a ser un eco de preguntas. ¿Podría realmente ser capaz de cambiar el rumbo? Mientras la tensión aumentaba en el aire, la llamarada de su valor se encendió nuevamente. La comunidad ahora estaba dividida, podría ganar sus corazones o caer en su propia trampa. El futuro de su trabajo y su sentido de pertenencia estaban colgando. ¿Podría ella, Sofía, mantenerse firme a la presión del momento? La batalla interna apenas comenzaba, y su camino hacia el reconocimiento personal aún tenía muchos giros inesperados. La tensión palpitante en la plaza había creado un espacio casi mágico. Con la decisión de don Manuel colgando entre ellos como una espada de Damocles, Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, resonando no solo en su pecho, sino en la voluntad de cambiar su destino. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando sus conocimientos, sino que estaba desafiando las normas establecidas. El eco de su voz, ahora decidida y segura, reverberaba en su mente. Si el lenguaje de estas hierbas hace eco en ti, tal vez sea porque en algún rincón de tu historia te encuentras con ellas, continuó, buscando conectar más allá de los fríos argumentos racionales con una narrativa que envolviera a don Manuel y a todos los presentes. Las historias de nuestros ancestros, de los saberes perdidos, han llegado hasta nosotros a través de generaciones. ¿Y no es eso lo que buscamos? Un retorno a lo que nos nutre, sin renunciar a nuestros principios. Sofía sentía que cada palabra era un pequeño paso hacia su emancipación personal. La duda que le había martillado en el pecho desde el inicio se transformaba en un impulso poderoso. La reacción de don Manuel y de la multitud no solo determinaría su éxito, sino también su propio sentido de valía. Cuando la mirada de don Manuel se movió levemente, Sofía notó un destello de interés. Fue un rayo de luz en la penumbra de la incertidumbre. La hoja de la crítica podía caer, pero también podía transformar su vida. Aquella simple decisión, aquella invitación, ponía a prueba no solo su capacidad de persuasión, sino su autenticidad. Debe ser un reto, ¿no? Abrirse a lo que consideramos fuera de nuestra zona de confort, dijo el líder, inclinando un poco la cabeza, como quien finalmente decide mirar hacia otro horizonte. Pero la pregunta persiste, ¿estás dispuesta a prepararte para el fracaso, como mencionaste? ¿Qué hacer si el cambio que propones no trae beneficio? La pausa le pareció un océano en calma antes de la tormenta. Sofía sabía que su respuesta no solo debería ser audaz, sino también introspectiva. Don Manuel, me he enfrentado al fracaso en múltiples ocasiones, y cada vez he emergido diferente. No me temo a la caída, sino a no intentarlo. Sus palabras, selladas por la sinceridad, surcaron el espacio, buscando resonar con los corazones de los presentes. Mientras la multitud se movía, Sofía sintió que la balanza se estaba inclinando a su favor, como si un puente invisible se estuviera construyendo entre su mundo interior y el de don Manuel.
Ella había despertado algo en él, quizá una chispa de curiosidad o incluso reflexión. Pero, a pesar de eso, el juego aún no culminaba. De repente, una voz resonó entre la multitud, rompiendo la atmósfera de expectativa. Una de las mujeres que había murmurado antes, con una mirada desafiante, alzó su mano. ¿Y si esta es solo otra ilusión? ¿Qué credibilidad tienes, Sofía? ¿Por qué deberíamos confiar en ti, y no en lo que ya conocemos? El golpe de la pregunta resonó en el aire como un trueno. Sofía sintió que el viento se retiraba temporalmente de sus alas. Era una oportunidad para mostrar la fortaleza de sus convicciones o sucumbir a la presión. Se planteó un dilema sobre su propio valor y la manera en que había llegado hasta allí. Estaba lista para ser vista no solo como la joven idealista, sino como una líder por derecho propio. Respiró hondo, midiendo cada palabra antes de hablar. La urgencia de su decisión parecía congelar el tiempo. Sabía que su respuesta podría significar la diferencia entre avanzar o claudicar. La presión del momento se intensificó, pero con cada latido, su determinación crecía. La verdad sobre su viaje no solo revelaría su habilidad para conectarse, sino cuestionaría los propios fundamentos de su identidad. La plaza estaba en silencio, todos esperando su respuesta. El camino estaba despejado. Era su oportunidad para redefinir no solo su futuro, sino el camino de todos los que la habían rodeado por tanto tiempo. ¿Podría ella transformar la desconfianza en fe y el miedo en audacia? Justo cuando estaba por responder, un susurro de conexión y adrenalina electrificó el ambiente. Un nuevo desafío se alzaba ante ella, pulsando con preguntas que requerían una valiente exploración. ¿Estaba lista para revelar no solo su conocimiento, sino su verdadero yo? Sofía tomó un instante para observar a su alrededor. Las miradas estaban fijas en ella, algunas llenas de escepticismo, otras mezcladas con un leve interés. Ajustó su postura, centrando su energía en el momento. A través de la pregunta desafiante, pudo sentir no solo la desconfianza, sino también el temor de lo desconocido que dominaba a esa comunidad. Esa sensación resonaba en su ser, también había sentido ese miedo en su camino. Entiendo tus dudas, y son válidas, comenzó, su voz ahora firme. El conocimiento que comparto no proviene de un deseo de decepcionarlos, sino de un anhelo profundo por el redescubrimiento. No soy solo yo quien se enfrenta a este camino, todos llevamos dentro una historia que debe ser contada. Cada palabra estaba impregnada de una autenticidad que no podía negar. Mientras hablaba, recordaba momentos de su infancia, cuando las historias de la abuela hacían vibrar su imaginación, plantando semillas de curiosidad. Reflexionó sobre cuán lejos había llegado desde esos días de despreocupación, hasta este instante decisivo. La joven idealista había construido su propia narrativa, una historia de perseverancia. Crear cambios no se basa únicamente en un individuo, sino en cómo esa persona se conecta con su entorno. He fallado en el pasado, es cierto, pero cada fracaso ha sido una oportunidad invaluable para crecer. Mi compromiso con este viaje reside no solo en mi conocimiento, sino en la experiencia que quiero construir junto a ustedes. Sintió que cada afirmación resonaba con mayor claridad. Era más que un discurso, era una declaración de intenciones. Mientras continuaba, Sofía comenzó a descubrir que sus temores, sus inseguridades, estaban revelándose como sus mayores aliados. Cada duda que había sentido hasta entonces ahora se transformaba en un cimiento sólido sobre el que podía edificar. Debemos preguntarnos si el miedo a lo desconocido nos está impidiendo avanzar. Las hierbas que propongo son un símbolo de nuestra historia, de la sabiduría de nuestros mayores, y el único valor que tienen es el que nosotros les damos. Si deseamos un cambio significativo, debemos abrazar la incertidumbre, aprender a ver en ella una oportunidad. La mujer que había formulado la pregunta desafiante la miraba fijamente. La lucha interna en su rostro se hizo evidente. Sofía había encendido una chispa de duda dentro de su mente, pero también de interés. Ante esa revelación, comprendió que no solo se trataba de convenciones y creencias establecidas, sino de un llamado genuino a la conexión. Sofía continuó hablando, presentando ejemplos concretos de su trabajo, historias de éxito que el inspirador uso de las hierbas había traído a personas que, como ella, habían temido el cambio. Cada testimonio lo contaba no solo como un relato, sino como una oferta de autenticidad, un puente entre el pasado y el futuro. Si puedo invitar a un diálogo honesto y abierto, quizás juntos puedan transformar la desconfianza en colaboración. Si han de llamarme bruja, que así sea,
porque las brujas han sido las portadoras del conocimiento prohibido, y estoy lista para asumir ese rol si eso significa abrir caminos. La plaza se volvió a llenar de murmullos, la atmósfera había cambiado, atravesada por un nuevo sentido de posibilidad. Sofía sintió una energía diferente. El sudor en su frente no provenía del miedo, sino de un fervor renovado, un compromiso con su propósito. Esa conexión, esa interacción, podía ser su verdadera fuerza. Justo cuando su voz comenzó a apagarse, la figura de don Manuel resurgió ante ella como un faro lleno de resolución. Lo que has expuesto me invita a reflexionar, Sofía. Pero hay algo que aún queda en el aire. La incertidumbre de su mirada se hizo eco en el silencio nuevamente. El latido en el pecho de Sofía volvió a acelerarse. El siguiente desafío no solo podría definir su destino, sino también el camino que construiría con otros. Ante la posibilidad de ser escuchada, una nueva pregunta brotaba en su mente: ¿qué ocurriría si el vínculo que comenzaba a tejerse se desvanecía tan rápido como había surgido? El destino estaba en movimiento, pero ¿sería capaz de mantener el rumbo? Sofía sintió que sus palabras flotaban en la atmósfera electrificada. La mirada de don Manuel se había transformado, un indicio de que el escéptico estaba listo para abrirse a la posibilidad de un nuevo entendimiento. Pero en su interior, un torbellino de inquietudes se desataba, estaba a punto de ser desafiada nuevamente. Este encuentro ya no era solo personal, su futuro se entrelazaba con el de aquellos a su alrededor. ¿Qué es lo que propones, Sofía? ¿Cuál es el primer paso que sugieres? Y, sobre todo, ¿por qué deberían seguirte? La voz de don Manuel resonó con firmeza, un eco que desnudaba la vulnerabilidad de la lucha interna de los presentes. Tomando una respiración profunda, Sofía decidió que era el momento de ser aún más audaz. No se trata solo de seguirme. Se trata de descubrir juntos quiénes somos. Lo que ofrezco es un viaje de aprendizaje colectivo. Alguien tiene que empezar, pero ese alguien puede ser cada uno de ustedes si lo desean. El desafío de su propio pronunciamiento se encarnaba en cada yeso de su postura. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, una pequeña voz en su interior la cuestionaba. ¿Realmente estaba lista para guiar a otros? El autosabotaje se dejaba sentir como un peso en su pecho, pero decidió ignorarlo. Si temen a lo desconocido, conozcamos primero a los miedos. Conozcamos lo que nos detiene, lo que nos hace dudar de nuestros propios talentos. Comencemos ahí. Algunos rostros se fruncieron, pero otros asintieron. Esa era su oportunidad. Su mente comenzaba a delinear las acciones que tomaría. Habría que planear una reunión a pequeña escala, un círculo donde cada uno pudiera expresar sus temores, aspiraciones e incluso su curiosidad sobre las hierbas. Una estructura que podría servir como catalizador para el desarrollo de relaciones y confianza. Esa noche, mientras regresaba a casa, las imágenes de los rostros de sus vecinos y sus miradas indecisas invadieron su mente. Sofía buscó un lápiz y comenzó a escribir en un cuaderno desgastado que había usado durante años. Las primeras líneas fueron sobre los temores que había escuchado, en cada palabra que habían compartido con ella. Un espacio seguro debía ofrecerse, pero también debería plantearse como un reto. Temía que sus viejos traumas se reflejaran en las experiencias ajenas, el eco de su propio pasado podía interponerse. Cuando un rayo de comprensión iluminó su proceso, se dio cuenta de que también estaba lidiando con su crecimiento personal. No era solo una líder, era aprendiz y creadora en el mismo instante. ¿Podría este grupo convertirse en un espejo para mis propios miedos y aspiraciones?, pensó. Con cada palabra escrita, iba trazando el mapa de lo que podría ser una revolución íntima. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación y ansiedad. Evaluó las hierbas que había decidido presentar y cómo podían simbolizar su camino de sanación. Aquella tarde en la plaza, cuando finalmente se hizo el primer encuentro, la expectación llenó el aire. Cada asistente traía consigo no solo una historia, sino también una vulnerabilidad. Las primeras intervenciones fueron titubeantes, pero gradualmente se creó una atmósfera de confianza. Sofía, en ese momento, entendió que no solo ayudaba a otros a explorar lo desconocido, sino que se estaba exponiendo a sí misma. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando uno de los asistentes, una mujer mayor llamada Luisa, comenzó a hablar de su propio rechazo hacia las creencias que la habían acompañado durante años. He temido ser vista como lo que soy, y este miedo me ha aislado. Sofía sintió el peso de esa confesión resonar en su ser. Era el eco de su propia lucha. Una revelación comenzaba a arder en su mente. ¿Sería este el camino hacia su propia reivindicación?
Un camino hacia la aceptación no solo en su entorno sino en su interior. Pero al mismo tiempo, advertía que el proceso de construcción personal traía consigo el riesgo de descubrir secretos ocultos y tensiones no resueltas que podrían ser devastadoras. Con cada palabra compartida en ese círculo mágico, sentía cómo se abría una puerta hacia algo aún más grande y desconocido. ¿Estaba lista para afrontar no solo sus propias verdades, sino las de aquellos que la rodeaban? La incertidumbre latía en su pecho, cada vez más fuerte, mientras la visión de lo que podría surgir continuaba desdibujándose. El desafío había llegado. ¿Cuánto se atrevería a desenterrar, y qué consecuencias tendría para su proceso de autoconocimiento? La historia apenas comenzaba, y Sofía podía sentir que cada paso hacia adelante podría llevarla a lo inesperado. Sofía se sentía en el centro de una tormenta interior. La imagen de Luisa, quebrantada y vulnerable, se grababa en su mente. Esa confesión había sido un destello de autenticidad, pero ahora también era un recordatorio de las sombras que ella misma había tratado de esconder. Mientras se recuperaba de esa manifestación de valentía en el círculo, una pregunta acechaba su mente: ¿podría permitir que otros vieran sus propias inseguridades? Ya era de noche cuando llegó a casa. Las luces titilaban suavemente, reflejando su estado emocional. Con cada paso hacia su rincón de trabajo, la mezcla de emociones se intensificaba. Sentía que había cosechado algo valioso en aquel encuentro, pero al mismo tiempo, el horizonte de su propio autoconocimiento se oscurecía con dudas. Reflexionó sobre el desafío que había planteado y las informaciones que había recogido. ¿Estaba realmente lista para destapar las heridas que tanto le costaba afrontar? Esa noche, mientras su cuaderno se llenaba de ideas, también lo hacía de temores. Consiguió plasmar algunas de las palabras de Luisa y, junto a ellas, sus propios miedos: el miedo a ser vista, a ser catalogada, a ser excluida. En su entorno, siempre había sido la que soportaba el peso de las historias de otros. Ahora, se encontraba en una encrucijada donde debía aprender a contar su propia historia. Los días siguientes transcurrieron sin cesar, y el grupo continuaba reunido. Durante esas interacciones, amargas y dulces a la vez, Sofía notó que comenzaba a funcionar como un espejo para los demás, y también para ella misma. Empezó a tocar temas que le resultaban incómodos, tales como la fragilidad de los sueños y la resistencia al cambio. Cada sesión representaba una oportunidad, y al mismo tiempo, un riesgo. Al abrir la puerta a la verdad, corría el peligro de desterrar sus propias ilusiones. Una tarde, mientras se preparaba para la reunión, decidió abordar una pregunta específica que había rondado en su mente: ¿qué es lo que las personas verdaderamente temían perder? Su corazón latía con fuerza al pensar que, al plantear aquella cuestión, podría estar desencadenando revelaciones profundas. Pero, ¿era su papel el de indagar tanto? Esa duda la hacía cuestionar su lugar como guía. No obstante, la posibilidad de un descubrimiento colectivo la llenaba de una extraña emoción. Al llegar al lugar de encuentro, sintió cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Cómo se lo diría a sus vecinos, a aquellos que confiaban en su dirección? Al iniciar la conversación, un silencio pesado llenó el aire. Así, con cada mirada interrumpida, revelando la angustia contenida que todos compartían, Sofía entendió que ya no podía mirar al pasado sin enfrentar lo que había mantenido oculto. Mientras cada persona compartía sus preocupaciones, ahondó no solo en nosotros, sino en su propio abismo personal. La voz de un hombre que había perdido su trabajo intersectó con su propio temor a fallar. La lucha de una madre soltera por balancear sus responsabilidades resonó con la lucha que ella misma había enfrentado al decidir liderar este grupo. Finalmente, la actividad de desenmascarar cada miedo parecía convertirse en un ejercicio de valentía. La última intervención del día, un comentario sincero de un joven que había sido etiquetado como raro por no seguir las normas, le hizo estremecer. Yo solo quería ser yo mismo, ¿por qué es tan difícil? Esa pregunta caló hondo en Sofía. Era un recordatorio de su propia lucha interna, sentirse genuina en medio del deseo colectivo de encajar. Aquel espacio se estaba transformando en una combinación de catarsis y transformación donde veía reflejada a cada persona. Pero, dentro de esa revelación, el eco de su silencio resonaba: ¿estaba realmente lista para enfrentar el espejo de sus propias heridas? A cada interacción y cada confesión, cada revelación también daba paso a la necesidad de introspección. Con cada paso que daba hacia adelante, Sofía se preguntaba cuán profundas serían las heridas que descubriría en sí misma al abrir esas compuertas emocionales. La claridad se entremezclaba con la confusión, y la idea de ser guía ya no parecía tan clara. El siguiente encuentro prometía ser revelador.
Tenía que decidir si se atrevería a profundizar en los secretos que aún permanecían escondidos y, a la vez, ser vulnerable ante su propio grupo, una revelación que podía cambiarlo todo. La pregunta se cernía, ¿podría abrazar su propia verdad? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero el temor al rechazo latía intensamente en su interior. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando la plaza donde Sofía había llevado a cabo su lucha personal. La tensión de las semanas pasadas se transformaba en energía pura, ahora palpable por todos los presentes. Con cada encuentro, había logrado cimentar un espacio seguro donde sus vecinos comenzaban a abrirse y, a su vez, su propia voz resonaba más fuerte cada día. Esta vez era diferente, Sofía se sentía empoderada y lista para llevar su mensaje aún más lejos. No solo estaba compartiendo sus conocimientos sobre herbolaria, sino que se estaba conectando con cada persona allí presente, convirtiéndolas en partícipes de su propio viaje. Al escuchar las historias de sus vecinos, un nuevo sentido de pertenencia crecía dentro de ella. Sofía comprendió que no siquiera estaba sola en la búsqueda de aceptación. Sus temores, sus inseguridades y su deseo de ser vista resonaban con las luchas de los demás. Y en ese proceso de introspección compartida, la sombra del rechazo que había temido tanto, comenzaba a desvanecerse. Cada confesión que escuchaba era un recordatorio de las verdades que había intentado proteger, cada jornada se convertía en un paso hacia la libertad, hacia su auténtico yo. Cuando llegó el momento de hablar, su voz estaba cargada de confianza. Hoy quiero que no solo escuchemos sobre las hierbas, sino que reconozcamos lo que nos conecta, nuestros miedos y nuestros sueños. La reacción del público fue instantánea. Las miradas de desafío comenzaban a abrirse a la curiosidad. Las palabras comenzaron a fluir, inyectando vida y significado a la lucha que habían compartido. Argumentó sobre cómo las hierbas no solo podían sanar físicamente, sino que también representaban una forma de reconexión con sus propias raíces. Aquellos remedios ancestrales tenían el potencial de curar el alma, y su legado era un regalo que debían aceptar. Las respuestas fueron positivas. Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus experiencias al ver los efectos de las curaciones de Sofía. Sus propios relatos sobre sanaciones personales habían impregnado la plaza, y la magia de la herbolaria se hacía evidente en cada palabra. Lo que había comenzado como un susurro de incertidumbre se había transformado en un grito de unidad y fortaleza. La mirada del líder del pueblo, don Manuel, ahora mostraba un destello de respeto al escuchar toda la verdad que había emergido. Sofía sabía que había logrado cambiar el rumbo. Quiero ser una guía, pero no solo para ustedes, cada uno es un protagonista en esta historia. Con cada afirmación, sus raíces se hacían más profundas y la comunidad vibraba en respuesta. Estaba finalmente reclamando su lugar en la historia, transformando su pasión en un legado que cambiaría su futuro. Poco después, una anciana, testigo de toda su aventura, alzó la mano. Sofía, tu viaje nos ha mostrado que no debemos temer a lo desconocido. Quizá deberíamos considerar hacer un mercado de hierbas aquí en la plaza, donde todos puedan compartir sus conocimientos y pertenencias. Las palabras de la anciana fueron como un rayo que hizo eco entre los presentes, la propuesta lanzó un torrente de ideas, y la plaza se llenó de murmullos emocionados. El acto simbólico de abrir un mercado no solo significaba la aceptación de Sofía, sino también el avance de toda la comunidad hacia un futuro donde el conocimiento ancestral fuera respetado y valorado. La mar de cambio había comenzado a mecerse en la plaza. La transformación de la joven había sido un catalizador, y en ese momento de descubrimiento colectivo, la convivencia florecía. Sofía sintió una profunda alegría y satisfacción al ver cómo la comunidad se unía en una intención compartida. La presión y la desconfianza que habían pesado sobre ella se disolvieron, convirtiéndose en esperanza y propósito. Ser bruja no es ser temida, es ser portadora de conocimiento, reflexionó. Este era su verdadero triunfo, transformar el miedo en poder, la desconfianza en unidad. En su corazón, Sofía sabía que no solo había logrado conquistar el reto de ser escuchada, sino que también había proclamado su razón de ser. La historia que antes había estado marcada por la incertidumbre ahora resplandecía con un nuevo vigor, y su crecimiento individual se reflejaba en el camino que había sembrado para su comunidad. El verdadero cambio había comenzado. Con una sonrisa en el rostro y la voz inundada de gratitud, se dirigió a los presentes. Hoy, damos el primer paso juntos hacia un futuro donde el conocimiento no sea una carga, sino un motor de sanación y unión. Estamos listos para abrazar el poder que reside en nosotros.
El aplauso resonó estruendosamente en la plaza, y por primera vez, Sofía se sintió completamente completa, como si hubiera regresado a su esencia. Era el momento preciso de su metamorfosis, y está en cada uno de ellos continuar el camino. Sofía ya no era solo un símbolo de vulnerabilidad, sino un faro de luz que guiaba a otros hacia una nueva comprensión de su propio ser y propósitos. Queda un mensaje para aquellos que buscan su propio viaje de transformación. Acepten su voz y abrazan su luz. Es el momento de despertar la bruja que todos llevamos dentro. Si este viaje resonó con ustedes, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les inspirarán a desafiar sus miedos. Dejen un me gusta ahora para alimentar este viaje, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no querrán perderse lo que vendrá.